Muy buenos días para todos, para todas. Les vamos a comenzar a poner atención, a invitar a poner atención para ya dar comienzo a este seminario internacional en el día de hoy. Y por supuesto, antes de dar inicio a los saludos protocolares y la bienvenida a cada uno de ustedes, les vamos a invitar a mantener los teléfonos celulares apagados o en silencio, y también les vamos a pedir, en la medida de lo posible, evitar la salida o el desplazamiento dentro del recinto durante la actividad, para así no entorpecer la actividad que vamos a realizar en el día de hoy. Dicho esto, entonces, los saludos, estimados docentes, directivos y profesionales de la educación, amigos, amigas todos, tengan todos ustedes muy buenos días a quienes nos acompañan, y de manera muy especial queremos saludar a todos ustedes, esperando que esta sea una jornada provechosa para cada uno de ustedes. En nombre de la Agencia de Calidad de la Educación, queremos dar la bienvenida a todos ustedes a este taller, Retroalimentación Efectiva, 6 claves para impactar en el aprendizaje. Queremos también sumar el saludo a quienes nos están observando a esta hora con lo que está sucediendo a través de la web en www.agenciaeducacion.cl, a quienes nos están observando y viendo a través de streaming. Un saludo para ellos también, que son parte importante también de este seminario internacional. Esta actividad es parte de los esfuerzos que ha realizado la institución por dar a conocer e implementar el nuevo Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes, cuyo principal objetivo es contribuir a mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Por ello, en el día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de nuestra invitada internacional, una conocida nuestra, doña Margaret Heritage, experta inglesa en educación y en evaluación formativa. Nuestra invitada internacional profundizará en el día de hoy con una exposición y taller con el objetivo que los profesores y directivos conozcan los elementos centrales de la retroalimentación en el contexto de la evaluación formativa, para que podamos diseñar retroalimentaciones efectivas que movilicen el aprendizaje de todos los estudiantes. Dicho esto entonces, y saludándoles a todos ustedes, reiterando nuevamente que esta sea una jornada provechosa para todos nosotros. Durante estos 6 años, la agencia ha trabajado en su rol de evaluar, informar y también orientar a las escuelas, y se ha esforzado por aportar valor público al sistema escolar. A continuación, queremos invitarles a todos ustedes a compartir un breve recuento del aporte como agencia hemos querido realizar en este tiempo, en un breve video, así que les invitamos a poner mucha atención. Llevamos 6 años caminando juntos. 6 años evaluando, informando y orientando. Durante todo este tiempo hemos visitado cientos de escuelas en todo el país, pero necesitamos visitar miles más. Somos más de 500 trabajadores distribuidos en 5 macrozonas a lo largo de Chile. Mujeres y hombres con la convicción de que todo niño, niña y joven del país puede y quiere aprender. Con la convicción de que todas las escuelas pueden y quieren mejorar. Hemos ampliado la mirada de calidad. Evaluamos los aprendizajes integrales de los estudiantes y hemos avanzado en evaluar procesos educativos. Podemos decir con orgullo que hoy existe un sistema de evaluación más amplio, diverso e integral. Durante estos 6 años hemos realizado cientos de visitas de evaluación y orientación. En cada una de ellas hemos intentado marcar la diferencia. Conocemos los factores comunes de las escuelas que mejoran. Estas claves del mejoramiento son la base. A ello debemos agregar todo lo aprendido a partir de la observación de la clase en las visitas realizadas. Hemos entrado al aula y hemos observado miles de horas de clases.
Luego de todo lo observado, podemos decir que la clave para el futuro será el desarrollo de habilidades, donde es central el rol del profesor y el protagonismo de las y los estudiantes. Mejorar es tarea de todos y cada uno de los actores del sistema escolar. Hemos visitado a quienes más desafíos tienen. También hemos visitado a aquellos que han logrado construir trayectorias de mejoramiento sustentables, implementando proyectos de innovación, promoviendo aprendizajes en todos sus estudiantes. Compartir esas experiencias y aprender de ellas nutre la mejora del sistema escolar en su conjunto. El poder del cambio y del mejoramiento está en los actores de cada comunidad educativa. Necesitamos avanzar hacia la mejora todos juntos. Nadie debe quedar atrás. La Agencia de la Calidad nos apoya en la mejora continua. Es una oportunidad de ser mejor. La Agencia de Calidad nos ayudó a visibilizarnos. Nos entregó otra mirada. Es una oportunidad para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Hemos visitado cientos de escuelas y vamos a visitar miles más. Los invitamos a seguir caminando juntos, porque juntos construimos calidad. Bien, ahí estaba entonces esta muestra que como agencia ha realizado durante este último tiempo. Luego de este video entonces, uno de los roles entregados a la Agencia de Calidad de la Educación ha sido evaluar y también orientar al sistema educativo para que éste propenda al mejoramiento de la calidad y equidad de las oportunidades educativas. Retroalimentación, una clave para el mejoramiento, va a ser el tema de la primera exposición de esta jornada, la que va a estar a cargo precisamente por don Carlos Enríquez, secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir a este no seminario, sino taller de trabajo en que queremos relevar el rol de los aprendizajes y todos poder aprender. Lo primero que quisiera en esta mañana es agradecer a ustedes por acompañarnos, por regalar tiempo relevante a la formación, al desarrollo de capacidades, a una conversación y aprendizaje con una gran experta, pero también con una gran conocida y amiga nuestra, que es Margaret Heritage. Hace 4 años y medio, 5 años, quisimos resignificar la evaluación, donde no anduviéramos corriendo detrás de las evaluaciones, sino que la evaluación fuera un componente central para colocar en el foco nuestro ser, que era el bienestar y el desarrollo de nuestros niños y niñas. Y fue así como lo primero que realizamos fue disminuir la cantidad de evaluaciones, pero no bastaba con eso, sino con tener nuevos componentes para profesionalizar la conversación. Y en ese sentido, fuimos donde ella en Estados Unidos a poder conversar, aprender, y lo que nos planteó primero es que la evaluación era muy importante, pero era un medio y no un fin, que esa evaluación tenía que tener sentido en lo pedagógico, no era un número, sino que había que hacer hablar a esos números para que se centraran en los aprendizajes. Y por otro lado, que no bastaba con solo la evaluación estandarizada, sino más bien con otros componentes, con otras formas de evaluar, para que lo que hace el profesor en el aula pueda monitorear el aprendizaje y poder mejorar, que es lo que todos queremos. Por tanto, la presentación también de lo que hemos realizado
tiene que ver con una rendición de cuenta que le estamos haciendo a ella, no, con un estado del arte de cómo juntos hemos aprendido gracias al trabajo como agencia de calidad, como equipo y también al aporte que ella nos ha realizado. En esa línea quiero decirles que está disponible para ustedes, se llama un documento que está en nuestra página web que se llama Marco del Nuevo Sistema de Evaluación y que este marco está en www.agenciaeducación.cl, que es un documento que puede ser leído en un díptico, que puede ser leído en un documento de 20 páginas o en uno más extenso que tiene 70 páginas, dependiendo si ustedes se lo quieren llevar para las vacaciones. Pueden descargar, pero está disponible para ustedes. Voy a tratar de aportar, antes de introducir a nuestra principal presentadora, y quiero agradecer también a la académica Carmen Montesino del Centro de Liderazgo que hoy día nos acompaña. No es habitual que nuestros académicos chilenos también vengan a aprender con nosotros y yo creo que también en esa línea quiero agradecer el trabajo que hemos ido realizando también con Carmen, con su equipo, en el trabajo también de reflexionar en un sistema de evaluación que aporta. Voy a tratar de aportarles 4 elementos. Espero ser un buen telonero de la exponente principal. Educación para el siglo XXI, nuestro desafío. Nuevo sistema de evaluación, ¿cómo aporta en esa conversación? No basta con lo mismo. Sí, no basta con lo mismo, sino que tenemos que hacer las cosas distintas, principalmente para mostrarle algunos datos, que por qué tenemos que cambiar, y la retroalimentación pedagógica que va a ser el taller, porque esto no es un seminario, y esto podríamos haberlo hecho un seminario para 400 o 500 personas. En cambio, ustedes, como pagaron por este taller, es de manera especial para un grupo selecto como ustedes. Yo sí les pido de manera especial que lo puedan utilizar de la mejor manera posible. Traten que el teléfono interfiera lo menos posible, valga la redundancia, y que lo puedan usar de la mejor manera en lo que les vamos a tratar de aportar. Primero, nosotros lo hemos planteado hace mucho tiempo. Los niños que ingresaron al sistema escolar en nuestro país el año pasado a prekinder van a salir el año 2030. Los profesores normalistas generalmente tuvieron un empleo. Mi papá fue normalista en el mismo colegio. Los estudiantes que hoy día salen de las carreras o incluidos los de pedagogía rotan cada 5 años de colegios. Y hay estudios que dicen que los estudiantes van a tener entre 7 o 8 trabajos. El 2030 hay estudios que declaran que el 60% de los trabajos que actualmente conocemos no van a existir. Ojalá existan de otra manera. ¿Cómo educamos para lo desconocido? No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno, en el espacio de confort, a uno le es más fácil, pero cuando uno enfrenta desafíos que no está habituado, se pone nervioso y es una complicación. ¿Cómo educar para la incertidumbre, para un mundo cambiante? Entendiendo, como les decía, que eso puede ser un sinnúmero de posibilidades, pero también una complicación. ¿Cómo educar para la creatividad, la comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico que tiene que ver con habilidades del siglo XXI? Y no para la mecánica matemática o para solo la velocidad lectora, estoy haciendo una reducción de finalmente el proceso escolar, sino más bien para la comprensión lectora. Y ahí tenemos disyuntivas que dice, oye, el currículum está cargado de exceso de contenido y poco de habilidades. Pero quiero plantearle que el profesor, en una clase de matemática, cuando es capaz de no solo la mecánica de un problema, o más bien una mecánica de un ejercicio de geometría, sino cuando enseña a resolver el problema matemático, cuando hay distintas alternativas, cuando busca finalmente la comunicación y el trabajo en equipo, cuando colaboran y el que sabe más también le enseña al menos, le puede dar feedback finalmente o retroalimentación, o cuando cuestionan distintas maneras de entender el problema matemático, quiero plantearle que ese profesor media a través del conocimiento,
a una experiencia que tiene que ver con habilidades. Y el currículum tiene que ver con eso, cómo un profesor, más allá del contenido, que puede ser extenso, es capaz de movilizar este tipo de habilidades. Nosotros también lo hemos planteado, es fácil decirlo, es difícil hacerlo realidad, y allí está el arte de los buenos profesores y la pedagogía, y en particular la retroalimentación juega un rol central para este tipo de aprendizaje. Hemos avanzado como país, pero claramente en lo que tiene que ver con habilidades del siglo XXI, los estudiantes aprenden menos. Nosotros en el CIMSE, la evaluación estandarizada, que da una señal relevante en los aprendizajes, pero no es igual a calidad, quiero decirles que nosotros no podemos hacer más preguntas de inferir, de interpretar, de relacionar o de resolver problemas, porque hay muy pocos estudiantes que resuelven ese tipo de habilidades mediadas también por el conocimiento. ¿Qué quiero decirles con esto? No tiene que ver, más allá que un instrumento tenga limitaciones, tiene que ver con cuál es la experiencia de aprendizaje en la sala de clase. Y en ese sentido nos convoca como sistema de aseguramiento la conversación de calidad integral, donde el conocimiento tiene sentido en cuanto media, habilidad y destreza. Y ahí me quedo con lo que nos ha planteado Margaret en términos de cómo el profesor, la profesora, va viendo que lo que va enseñando, cuánto va significando aprendizaje en los estudiantes. Por tanto, y lo decía, no se ha inventado una máquina que al profesor al terminar la clase le diga cuánto de su exposición, en este caso de su planificación, del contenido que mediaba este tipo de habilidades, generó una experiencia de aprendizaje, y por eso resulta central relevar los mecanismos de retroalimentación para saber qué le resultó a cada uno de los estudiantes en este ámbito global que no se reduce solo al ámbito cognitivo, sino que también a lo socioemocional y, por qué no decirlo, incluso más allá de eso. El sistema de aseguramiento nos plantea que el rol central está dado por el protagonismo de cada colegio. ¿Qué quiere decir esto? Importan muchísimo las políticas nacionales, las condiciones para poder construir calidad, recursos, organización, tiempos no lectivos, por decir algunas de las aristas para poder utilizar dentro de la mejora. El rol de los directivos, como muchos de ustedes, pero lo que es central es cómo comunidad, como equipo de profesores, en definitiva, enfrentan el desafío de poder movilizar los aprendizajes. Y en esa línea hemos querido aportar en 4 ámbitos. Ampliar la mirada de calidad, importa muchísimo la experiencia de aprendizaje integral. Evaluar para mejorar, no para centrarnos en la evaluación, sino como para aportar a la función de mejora. Tercero, cómo tomamos mejores decisiones en base a información. Y aquí tiene que ver con que cada escuela tiene que ver dónde está en su trayectoria escolar y en ese sentido tratar de orientar su toma de decisiones. Por tanto, este nuevo sistema de evaluación tiene por propósito no evaluar, sino entregar información a los distintos actores para que puedan avanzar en los aprendizajes integrales de sus estudiantes. Diciendo eso, nosotros como agencia, a través de nuestros distintos instrumentos, estamos preguntándonos, ¿están aprendiendo nuestros estudiantes? ¿Cuánto? Cuando hacemos una evaluación de matemática, es decir, ¿cuánto hemos ido avanzando? Cuando reportamos por eje, tiene que ver con que si avanzamos más en geometría o en datos y azar, por decir algunas de las áreas, cuando si avanzamos en lenguaje y comunicación, en localizar o en interpretar o inferir, o cuando reportamos por estándares, tiene que ver con decir cuántos estudiantes logran conocimiento de habilidades no las logran para nada, en insuficiente, en intermedio, o si las logran en adecuado. Y la pregunta de ustedes es, ¿qué también están aprendiendo? Más allá que tengan información que le entregamos a nivel nacional, como el CIMSE o los indicadores de desarrollo personal y social, pero también usted tiene otros instrumentos y que tiene que ver con que vaya más allá de la calificación o de la nota, ¿qué están aprendiendo? Por tanto, tiene que ver con
cómo salimos de los números, que son nacionales, o cómo salimos también de los números que están en la escuela, para que uno diga, más que la nota, más que el número, ¿cuánto están aprendiendo? Que el cuarto A no es mejor que el cuarto B, porque uno tiene un promedio 5,8 y el otro tiene un 6, sino más bien cómo podemos decirlo en función de las habilidades y contenido y destreza que queremos lograr. En ese sentido, este sistema de evaluación tiene por propósito los aprendizajes. Segundo, trata de ser más amplio. Y aquí le robamos esta foto que me sacó cuando pequeño la Margaret, que no todo sirve para todo. La evaluación, como el CIMSE, a usted le dice en el ciclo cómo lo vamos haciendo, qué áreas debería fortalecer. Tengo 3 grupos al menos en cada sala. ¿De qué magnitud es el insuficiente, el intermedio y el adecuado? Pero la pregunta después que le hace la profesora al directivo, ¿cómo mejoro los aprendizajes de Margarita, Alejandro o Francisco? El mismo instrumento ya no sirve y uno tiene que diversificarlos. Por eso nace evaluación progresiva y por eso nosotros hemos promovido la evaluación formativa para, en definitiva, conectarlo con lo que realiza cada colegio en términos de centrarse en los aprendizajes de los estudiantes. Y en esa conversación está esta mirada más amplia, ya no solo de lo cognitivo, sino que de lo cognitivo y lo socioemocional. Por eso está esta nueva forma de evaluar, que es evaluación progresiva, que tiene que ver con que usted sepa al inicio, a la mitad y al final cómo va avanzando cada estudiante y lo que hace idealmente impacte en su aprendizaje. Y por último, la evaluación formativa, donde promovemos la conversación, el apropiamiento y la lógica, donde el equipo de profesores tenga una nueva conversación, una nueva acción y no solo herramientas para que el foco esté en que lo que se enseña finalmente vaya monitoreando el aprendizaje, porque no se trata más que hacer más, se trata de hacer mejor, que impacte finalmente en los estudiantes, en los aprendizajes de nuestros estudiantes. En ese sentido, algunos aspectos valorados por los profesores que hemos testeado tiene que ver con contar con información más detallada y específica. No le dice qué hacer, pero sí le dice los ámbitos en que el niño está aprendiendo o no. Enfoca y prioriza el trabajo en clase. Más que solo planificar, la conversación es planificar con foco en dónde están los estudiantes en su aprendizaje. Y tercero, que promueve una conversación de no encontrar culpables, sino que de encontrarnos en lo que nos resulta con un grupo de estudiantes, acompañarnos y ayudarnos cuando no nos está resultando, y más bien buscar nuevas formas de acción pedagógica cuando los niños no están aprendiendo. Y donde ahí más que nunca se requiere el diálogo profesional, más que el juicio poco movilizador de culparnos y no hacer algo distinto para movilizarnos. En ese sentido hay un desafío de uso de la evidencia para tomar decisiones mucho más específicas y utilizar la evidencia para retroalimentar. ¿Cómo utilizar esta evidencia para poder avanzar en estos aprendizajes? Por tanto, la retroalimentación se inserta en lo más profundo del proceso evaluativo, sale de la cultura de solo del cumplir con la planificación, sale de la cultura del cumplir de solo de el realizar clases, sino más bien en cómo esa acción pedagógica va mirando el trabajo pedagógico y el proceso de aprendizaje. Por tanto, tiene que ver con que este nuevo sistema de evaluación entregue información de los estudiantes e idealmente que impacte, como les decía, en el proceso, en este caso, de pedagógico que realizan nuestros profesores. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque insistimos en que no es hacer más, sino hacer mejor con foco en los aprendizajes de los estudiantes, pero que si queremos impactar en estos, resulta central hacerlo distinto. Brevemente, estos datos ustedes lo conocen, pero quiero plantearles.
nosotros hemos avanzado en 15 años, pero estamos en una estabilidad en los últimos 10 años. Los más críticos dicen que estamos estancados. Pero lo que queremos visibilizar es que en todas las salas de clases, incluidas los colegios de mayor desempeño o de contextos más vulnerables, hay niños y niñas que logran lo esperado, 41 a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? 4 de cada 10. En las salas están en un intermedio. ¿Qué quiere decir esto? A mí como profesor avanzo en conocimiento de habilidades, pero de todas maneras no logro este tipo de acciones mayores que el currículum plantea, que son prácticamente 3 de 10, y 3 de cada 10 que están fuera de la zona de aprendizaje, que están más bien en la zona de pánico, que tiene que ver con que incluso por más que yo haga una buena clase, si no readecuo la estrategia a dónde están ellos, puedo seguir avanzando y ellos no necesariamente aprendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que un profesor puede hacer una muy buena clase para impactar en el grupo medio o incluso en el alto y dejar fuera a este grupo que requiere adecuar dónde están para poder avanzar. O al revés, yo adecuarme en este promedio y olvidar y aburrirse los que están en ese tipo de aprendizajes ya logrados. Segundo, hemos planteado que la lectura es central para el proceso de aprendizaje. Los niños que no aprenden a leer comprensivamente en segundo básico parten muy atrás. Con esto no queremos decir que un niño no pueda aprender a leer en tercero o en cuarto, por supuesto, o incluso adulto. Pero un niño que no aprende a leer en segundo básico, ya tenemos complicaciones de partida. ¿Cómo ser capaces? Porque seguimos teniendo que uno dijera, solo 4 de cada 10 logran aprender al nivel que deberían tener en segundo básico. Y si uno hace la sumatoria en que los que están intermedios y los que no logran, 6 de cada 10 no lo logran. Otro elemento que sumamos, los niños de cuarto básico, ¿cuántos años tienen? 9, ¿cierto? Este año me voy a centrar en mentalidad de crecimiento. Les preguntamos si ellos creen que pueden aprender. ¿Qué quiere decir esto? Con esfuerzo, aprender de los errores. Yo puedo intentarlo, puedo aprender, puedo finalmente creer que voy a ir avanzando en el proceso de aprendizaje. 9 años. El 51% cree que no puede aprender. Lo contrario a la mentalidad de crecimiento es la mentalidad estática. ¿Qué quiere decir esto? Los Enriques nacimos malos para las matemáticas. No hay nada que hacer, profesora. Mire, nacimos todos malos. No se preocupe porque nacimos todos malos para las matemáticas. Es nefasto y es sumamente grave que a los 9 años, producto más que de ellos, de nosotros los adultos, ellos no crean en que ellos pueden desplegar sus talentos con esfuerzo, con dedicación, aprendiendo de los errores y que ellos siempre pueden. Obviamente que para aprender requiere de un buen profesor o profesora, de estrategias como retroalimentar o saber lo que vamos a ver hoy día y que él crea que puede aprender. ¿Qué quiero decirles con esto? Importa hacer buenas clases, metodologías, saber dónde están, pero la importancia de que ellos crean que pueden es otro elemento que tenemos que sumar. Y por último, ¿cómo hacemos que el aprender sea motivador, que los entusiasme? No estamos diciendo que la escuela tiene que ser sinónimo de entretenida, pero sí tiene que desafiar y generar curiosidad. Y en lectura, solo 1 de cada 4 dice que los textos que les damos para leer les entusiasman. Un profesor que es capaz de decir, ¿qué quieres leer? Que la conversación posterior a un niño de primero básico no es la prueba de selección múltiple de verdaderos falsos, sino que la conversación puede existir otro desenlace, otro término, cuál te hubiese gustado que fuera otra forma de entender el cuento, y no, que nos han dicho niños,
no me gusta leer porque lo único que me hacen es preguntar una prueba de verdadero o falso o de selección múltiple. ¿Cómo salimos de esa conversación para que la lectura sea un sinónimo también de entretenido? Esto era de segundo medio, más allá que yo el ejemplo lo di de primero básico. Por tanto, tenemos desafíos en la sala de clase, en toda sala, incluidos los que tienen mejor contexto, porque en esas salas también hay niños que no lo están logrando. ¿Para qué decir en contextos más complejos? Podemos seguir haciendo, pero lo que quiero decir es que nuestros profesores hacen clase, pero nos pueden estar quedando 1 o 9 niños aprendiendo nada, haciendo las clases nuestros profesores. Con esto no quiero decir para culparnos, sino más bien quiero decir para replantearnos, porque vamos a seguir haciendo las clases todo el año, pero podemos llegar a final de año donde los niños no aprendieron. Por tanto, insisto, no es culparlos. Segundo, la evaluación progresiva tiene que ver con que ya hay 5.000 colegios que están participando, pero hay 4.000 que están utilizando los reportes. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si somos aquí 10, todos declaramos que queremos mejorar, pero hay 2, o sea, hay 2 de esos 10, o sea, que se caen porque solo lo declaran, pero no hacen el primer paso que tiene que ver con descargar los informes y abrir ya no solo el declarar, sino el hacer. Y de esos 8 se caen 4 después porque hay que hacer acciones después de ver esos reportes. Por tanto, hay solo 4 que tienen posibilidad que resulte. Los otros 6 se cayeron al inicio, ni siquiera si les resultó o no les resultó. Y uno después dice, oye, pero es que el proceso de mejora es difícil. Sí, pero recién solo hay 4 de que hicieron cosas para que les resultara. Con eso quiero decir es que no nos basta con la intención, sino que se requiere también la acción. Y también, con Margaret, con Carola Vidal y el equipo, tenemos un portal disponible que se llama www.evaluacionformativa.cl para promover, y el que quiere tener más material, está abierta esta acción. Por último, la retroalimentación pedagógica y el mejoramiento es posible. Acabamos de entregar la categoría de desempeño. Más allá que hay muchos colegios que tenemos que priorizar y apoyar, quiero decirles que hay 1.345 colegios que avanzaron. ¿Por qué quiero plantear este tema? Porque somos tan catastróficos y está todo mal. Desde una mirada país o de los medios de comunicación, que también hay que relevar los esfuerzos de comunidad escolar y nuestros profesores, que se puede. Obviamente que hay un camino largo por recorrer, pero se puede avanzar en los distintos niveles. La pregunta también es, ¿dónde estoy? ¿Cómo lo mantengo y cómo sigo mejorando? Porque nos sirve avanzar y al año siguiente retroceder. Y por otro lado, incluso hay colegios de buen desempeño en básica, pero en media están en medio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo sostienen finalmente también distintos niveles, por decir uno de los ejemplos, en esa conversación? Por tanto, el mejoramiento escolar no es un misterio. A propósito de lo que está también con nosotros la Carmen, y el tema de los líderes, líder entendido como directora, director y equipo directivo, es tan relevante. La mejora es gradual, no es de un día para otro, e incluso, como decía, como se señala acá, e incluso aquella abrupta no solamente es posible, sino también probable bajo las condiciones correctas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo proveemos condiciones para no centrarnos en los instrumentos, sino más bien los instrumentos estén al servicio del propósito mayor, que es la conversación de aprendizaje? 3 elementos muy rápidos que revisamos de los colegios que mejoran de este grupo que yo les comentaba. Primero, foco pedagógico. Segundo, clima de convivencia. Clima propicio para el aprendizaje y no tóxico. Tóxico no solo entre estudiantes, sino también entre profesores, porque también digamos las cosas, cuando el equipo de profesores también tiene un clima tóxico, es complejo versus un clima propicio para el aprendizaje. Quiero decirle que una profesora, profesor, no puede decir en tu trabajo, ¿cómo amaneció profesor hoy día en la mañana? Mal niños, no quería despertar, peleé con mi esposo,
y no quería finalmente hoy día hacer la clase. En otras profesiones uno puede decir eso. Nuestras profesoras o profesores de aula no. Por tanto, una buena cara, un saludo, una disposición de trabajar en equipo moviliza también la acción. Y el liderazgo es sostenedor y directivo. Margaret va a entrar en qué entendemos por retroalimentación. Pero quiero decirles que mirando los colegios que mejoran, hay un aporte sustantivo en lo que tiene que ver con retroalimentación en lenguaje, en matemática, en estrategia de enseñanza para el aprendizaje, lo que estamos conversando, en conducción de clases con propósito pedagógico y una acción decidida del equipo directivo de poder centrarse en hacer mejores clases y en el apoyo pedagógico. Por tanto, no estamos hablando de los colegios que tienen más altos resultados, sino que los colegios en sus distintas trayectorias, los que mejoran, tienen estas características. Por tanto, no se trata que sean causales, pero sí son elementos y acciones que realizan estos establecimientos. Por otro lado, mirando la experiencia internacional, una de las acciones que se llama en la investigación educativa, costo efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que ver solo con costo financiero, en términos también financiero y de esfuerzo, que eso es lo que impacta más, a propósito de un metaanálisis realizado por Hattie, identifica que lo que impacta más en los procesos de mejora de aprendizaje es cuando un profesor, más que hacer un check y calificar, tiene instrumentales y aprende la fórmula de cómo retroalimentar a su estudiante. Por tanto, existen prácticas que impactan el aprendizaje e incluso hay prácticas que pudiesen impactar negativamente en el aprendizaje. Por eso, desde la evidencia, poder tener elementos para impactar en los aprendizajes resulta central. Y aquí tenemos 8 elementos claves de lo que nosotros observamos en los establecimientos como agencia. Una buena clase es más que estos 8 marcadores, por decirlo de una manera. Pero estamos diciendo que comunicación respetuosa, optimización del tiempo, gestión del tiempo, explicación de los conceptos y procedimientos, atención a las necesidades de los estudiantes, proceso de retroalimentación, conexiones con la vida cotidiana y desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. Se observa una clase a colegio de desempeño bajo y alto y se dice cuál es la presencia. ¿Qué quiere decir esto? Si el profesor direcciona finalmente experiencia de aprendizaje en esa dirección. ¿Y qué es lo que sucede? Es que uno se va a negro. No, me ayudan. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nuestros equipos ven clases, uno pudiese decir, mire, hay una diferencia significativa en lo que sucede en la sala de clase en los colegios de más alto desempeño, de más bajo. Por tanto, esto no es azaroso, no tiene que ver solo con el capital cultural de los niños, sino hay una experiencia pedagógica del profesor en la sala de clase. No da lo mismo la acción del profesor. Y por otro lado, eso es lo primero, el profesor sí influye en el proceso de aprendizaje. Y segundo, que en los colegios, si uno dijera, hay 4 elementos que están en mayor presencia, más allá que hay diferencias significativas, como les decía, entre los de alto desempeño y bajo desempeño, pero también hay elementos que no suceden incluso en los colegios de más bajo desempeño, sea desarrollo de habilidades de pensamiento superior, conexiones con la vida cotidiana, o el proceso de retroalimentación, que uno dijera puede ser mucho mejor incluso en los colegios de buen desempeño, a propósito de esta conversación. Y por último, no es solo frecuencia, sino también calidad de la retroalimentación. Con Margaret nos va a explicar y vamos a aprender en esa línea. ¿Qué características tiene que tener la retroalimentación? Adicionalmente también ella nos va a ayudar. Y yo quisiera poder mostrarles cómo es una retroalimentación que marca la diferencia en nuestros colegios, por nuestros profesores, y que en definitiva ustedes se pudiesen dar cuenta de errores y también de buscar estrategia.
¿Qué quiere decir con esto? No se trata que de un día para otro un profesor lo va a hacer bien, sino más bien cómo instalamos el desarrollo entre todos. Porque aquí aprende la directora, el director, el jefe técnico, el equipo y todos nuestros profesores. Por favor. ¿Están todos seguros que es la A? Levantan todos la ese y todo otro. ¿Me entiendes? Si un niño contestó de forma distinta, sí, la profesora se acerca y le explica personalmente a él. No le explica, le pregunta por qué esto, por qué tú crees que fue la C o por qué tú crees que fue la B. Ellos mismos van juzgando su trabajo. Ellos mismos van viendo, sí, esto lo sé hacer. Yo me di cuenta recién este año. Este año llegué y comparado al otro segundo, todos mis niños saben leer. ¿Están todos seguros que es la A? Levantan todos la A. Se dio cuenta que un niñito levantó la roja. Así. Le pregunta por qué esto, por qué esto otro. ¿Me entiendes? Si un niño contestó de forma distinta, sí, la profesora se acerca y le explica. Cuando se equivocó, cuando cerca, y el niño se da cuenta, y el niño dice, no le responde, le pregunta por qué esto otro. ¿Qué quiero decir esto? Que el proceso de retroalimentación no es solo un tema que aprende el profesor, la profesora, sino que se da cuenta el estudiante, el niño, niños muy pequeños de 6, 7 años, que pueden decir dónde están en su proceso de aprendizaje y dónde vayan a llegar. ¿Cómo retroalimentamos a los estudiantes? Esperamos que ustedes se puedan llevar un foco más en esa conversación. Por tanto, el desafío es ir más allá de recoger esta evidencia, es poder comprender la información, es comunicarla y es que nuestros estudiantes sean protagonistas. Por tanto, retroalimentar más a los estudiantes y también, ¿cómo retroalimentarnos también nosotros, los adultos, los equipos directivos, para poder avanzar y comunicar? Las conversaciones cuando uno tiene que retroalimentar son como las conversaciones que a uno no le gusta tener. Bueno, ¿cómo lo hacemos para poder avanzar y mejorar? Cuando se compite o trabajamos como islas, muchos pierden, pero para nosotros, me imagino que para todos ustedes, ningún niño debe perder. ¿Cómo hacemos que todos los niños aprendan? ¿Cómo hacemos que lo que hace cada uno de ustedes y en equipo impacte los aprendizajes? Y en eso un aprendizaje, esto no es voluntarioso. Requiere condiciones, capacidades y actitud. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo usted instala esta conversación que se va a llevar? ¿Cómo somos capaces de que este seminario, más bien este taller realizado por la agencia y donde el aporte de Margaret podamos aprender todos? Requiere de generar las condiciones para hacerlos, las capacidades, que esto tiene que ver con un trabajo colectivo y también con la actitud como equipo directivo y como equipo de profesores. Yo quiero agradecerle a Margaret nuevamente, una gran amiga, por estar acá, porque ella estuvo en Chile hace 3 años con nosotros, porque hemos partido y la conversación de ir más allá de las notas, que hoy día hay un proyecto de ley, nosotros la planteamos hace 4 años, en que ir más allá de las notas no es eliminarlo por un decreto o por algo, sino más bien tiene que ver con construir una cultura distinta, y este es un desafío que tenemos entre todos. Este taller no lo estamos haciendo en Santiago para construir también capacidades descentralizadas. Nuestra apuesta es porque las regiones toman un protagonismo, por eso con Margaret estamos hoy día en Valparaíso y mañana estamos en La Serena, no en Santiago, en términos de que por favor aprovechen esta tremenda oportunidad. Queremos que usted se focalice que no es cuestión de que los profesores enseñan, sino de que los alumnos aprenden. Y queremos entender que la evidencia ayuda a mejorar esto, pero no se trata de hacer más pruebas, sino que de estimular a que se tomen las acciones con estos resultados. ¿Por qué? Porque nos puede pasar lo de Mafalda. Porque podemos hacer el tremendo esfuerzo, pero llegar a fin de año y preguntarle a nuestros niños y finalmente nuestros niños no aprender. Porque podemos finalmente hacer mucho sacrificio, pero ese sacrificio no ser fecundo.
Lo que nosotros queremos que el compromiso valórico, ético y profesional de nuestros profesores sea fecundo. La gran mayoría, por no decir casi todos, están porque los niños aprendan. ¿Cómo impactar en eso? Tiene que ver con profesionalizar finalmente la acción de nuestros estudiantes. Y Margaret, hemos aprendido que las preguntas que nos hacemos no dan lo mismo. ¿Cómo estamos enseñando? ¿Qué están haciendo los estudiantes? ¿Qué están aprendiendo los estudiantes? Más que qué planificación tenemos. Es importante, pero no es el centro. Si la planificación además no la retroalimentamos para ser mejor, es solo un cumplimiento y no la conversación finalmente profesionalizante. Este es un chiste para todos, pero también está en inglés para la Margaret. ¿Quién quiere el cambio? Y todos, ¿quién quiere mejorar? Y todos van a levantar o levantamos la mano. Y cuando nos dicen, ¿quién quiere liderar ese cambio? No hay manos. Cambiar y liderar esto es abrir otra conversación, es abrir otra cultura, es salir de que siempre lo hacemos así. Es salir de que los niños solo aprenden a que los adultos aprendemos con ellos. Y eso no es fácil, profesores, porque en definitiva, yo diría en general, nos acostumbramos siempre a lo que estamos habituados y no a hacerlo distinto. Por eso, el aporte de Margaret es tan central, porque tiene que ver con liderar, con que el profesor no sea el protagonista, sino haga el estudiante protagonista. Y que esto claramente no se hace solo, sino se hace como equipo. Que es otra conversación, porque tiene que ver con no basto yo que sea mejor, sino que juntos nos necesitamos para impactar en los aprendizajes de los estudiantes. Trabajar juntos en torno al desarrollo de una de las prácticas que más impacta es la retroalimentación. La evidencia internacional dice esto. Segundo, Margaret Heritage es una de las expertas del mundo que tiene más trabajo y además, no solo porque sea una investigadora, ha sido directora, ella fue directora de establecimiento, también fue supervisora, si uno pudiese decir, pero de la supervisión en la Ulster en Inglaterra, ¿qué quiere decir esto? De el apoyo o el trabajo con la escuela, y ha sido académica que ha desarrollado este tipo de sistemas de evaluación que son más comprensivos y que ponen el foco en los estudiantes. Pensar que este espacio como un proceso de aprendizaje en sí mismo y enfrentar este desafío no solos, sino de manera colaborativa. Esperamos que como agencia de calidad esta jornada de hoy sea un aporte para ustedes. Les pido encarecidamente que sus celulares tengan hoy día menos protagonismo y que el trabajo y el aporte de nuestra experta sea un aporte para que la vocación docente que cada uno de ustedes pueda relevarse, pero el hacer que realiza como equipo profesores puede impactar en lo que todos queremos, que es bienestar y aprendizaje en nuestros estudiantes. Que tengamos un gran taller y muchas gracias por estar acá. Muy bien, agradecemos la presentación de Carlos Enríquez, ya comenzando este taller, retroalimentación efectiva, 6 claves para impactar en el aprendizaje. Antes de continuar, un pequeño aviso de utilidad pública. Hay un vehículo mal estacionado, es un Suzuki Swift de color gris, patente HVVS 18. Por favor, para que se dirija al estacionamiento a solucionar el tema del automóvil. Muchas gracias. No lo queremos dejar en evidencia, pero hay que decirlo. Muchísimas gracias. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra invitada internacional. Es el turno de nuestra invitada internacional, como lo decía, Margaret Heritage, quien en su trayectoria profesional ha conjugado la investigación con la práctica, trabajando como profesora y directora de escuelas, profesora universitaria y directora asociada del Centro Nacional de Investigación en Evaluación, Estándares y Pruebas Estudiantiles. Además, implementó el primer curso de evaluación formativa a gran escala en el estado de California. Margaret Heritage
Ha asesorado a distintos países y a la agencia en el desarrollo de nuevos sistemas de evaluación de aprendizaje, además poniendo especial énfasis en la importancia del uso de la evidencia para el mejoramiento de los aprendizajes. En el día de hoy va a compartir con nosotros la presentación Retroalimentación a los estudiantes y nos va a guiar en el desarrollo del taller donde vamos a tener la oportunidad de poner en práctica algunos de estos aprendizajes. Señoras y señores, le damos la cordial bienvenida con un gran aplauso a nuestra invitada internacional, Margaret Heritage. Buenos días. Okay, that's it. No more Spanish. Eso era todo de mi español. Pese a que he venido 3 veces, solo he aprendido 3 palabras en español, así que lo siento mucho, pero ¿tienen su receptor para escuchar la traducción? ¿Todos lo tienen? ¿Están todos escuchando? Súper bien. Entonces, es un gusto para mí estar acá, especialmente acá, que es verano en Chile. Para mí es súper rico y es un privilegio estar acá nuevamente con todos ustedes. Ya, como dijo Carlos, yo estaba involucrada con la agencia por una serie de años y ha sido un privilegio para mí trabajar con colegas en la agencia y también con educadores en Chile. Así que estoy muy contenta de estar acá. ¿Están escuchando bien la traducción? ¿Se escucha todo bien? ¿Estoy hablando, voy lento, estoy bien? Esta es mi evaluación formativa, por si acaso. Entonces, Carlos habló mucho. Así que no miren las horas acá, pero esta es nuestra agenda. Espero que podamos llegar a toda la agenda. Entonces, primero les voy a dar una visión general. Carlos ha ha sentado la base muy bien para la retroalimentación para la evaluación formativa, pero la retroalimentación, después en la presentación voy a hablar acerca de retroalimentación en el contexto de progresiva también. Y porque es importante, como van a ver acá, desde su trabajo, que la evaluación progresiva tiene relación con la formativa. Luego voy a hacer que ustedes trabajen, porque vinieron a trabajar, no se vinieron a sentar a escuchar, que obviamente es trabajo porque están escuchando con detención, pero quiero que hagamos algunas actividades y vamos a tomarnos un break a las 10:05. Perdón. A las 10:50 vamos a tomarnos un receso y luego vamos a hacer más actividad acerca de entregar retroalimentación y pensar acerca de usar los resultados de la progresiva y cómo pueden involucrar los estudiantes, incluso cuando son estudiantes muy pequeños, para poder entender los resultados y lo que necesitan hacer para mejorar. Así que ese es el plan. ¿Alguien más quiere irse para la casa? ¿Quién se quiere para la casa? ¿Nadie? Súper. Partamos. ¿Qué es la evaluación formativa? Porque acá es donde yo quiero partir, con las evaluaciones más frecuentes que ocurren en la sala de clase, día a día. Primero, la evaluación formativa es el término ocupado para describir un tipo de evaluación donde el enfoque está en informar el aprendizaje a medida que los niños están aprendiendo. La evaluación progresiva es una evaluación que les ayuda a entender qué es lo que han aprendido los niños. Y es una evaluación importante para que ustedes entiendan que mi evaluación formativa, si acaso está funcionando bien. Entonces, mientras que se lleva a cabo el aprendizaje, los profesores que estaban evaluando a sus estudiantes de manera formativa, es muy importante tener esta idea que está pasando durante la clase, mientras que los estudiantes están aprendiendo. No al final, pero durante. ¿Cómo dicen durante en español? Todos dicen durante. Ya digan durante.
Yo vengo de Estados Unidos, ustedes pueden decirlo más que yo. Durante. Y la idea es que donde sea que el estudiante está en el aprendizaje, su trabajo como docente es ayudar a que este estudiante avance. Entonces, todas las clases están progresando. ¿Se entiende a lo que voy con esto? ¿Están despiertos o no? Y lo que sabemos de la investigación es que hay evidencia que muestra que cuando la evaluación formativa se utiliza de manera efectiva, tiene un impacto en el logro de los estudiantes. Los estudiantes aprenden más. Y es por eso que es tan importante que los profesores estén involucrándose en la evaluación formativa, porque la evidencia nos dice que funciona. Mejora el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, lo otro, y Carlos habló mucho de esto, es que realmente nos estamos enfocando en el aprendizaje y en los aprendices. Cada vez más en estos días en Estados Unidos y en todo el mundo, estamos pensando acerca del aprendizaje de los estudiantes. Sí, el docente es importante, pero el docente no es el centro de atención acá en la sala de clases. Los estudiantes son los que están haciendo el aprendizaje. Y de esa manera, nosotros podemos ayudarlos, los podemos apoyar, pero no podemos aprender por ellos. Ellos tienen que aprender por sí mismos. Y nuestro trabajo es hacer que ellos aprendan. Entonces, uno de los roles más importantes del feedback o de la retroalimentación es que ayuda a que los estudiantes aprendan bien. Ahora, no toda retroalimentación es buena retroalimentación, ¿ok? Porque si yo digo, Juan, sabemos que Juan es muy buen estudiante. Si digo, Juan, eres muy buen estudiante, estoy tan feliz que estás en mi clase. ¿Esa es una buena retroalimentación o no? No, es horrible. Porque Juan se siente bien, pero no está aprendiendo nada. ¿Cuál es su nombre? Miguel. Michael. Puedo decir Miguel, lo puedo pronunciar bien. Y si yo digo, Miguel, usted es un muy mal estudiante, Juan es mucho mejor estudiante que usted, tiene que hacer de nuevo la tarea. ¿Es bueno o es malo? Es malo. Y luego si yo digo, Carolina, te has equivocado en tantas cosas. En la lectura, en la matemática, tienes tantos errores, tienes que hacer esto de nuevo. ¿Es bueno o malo? Es malo. Sí, porque tampoco la está ayudando a aprender. Entonces recuerden, eso es lo importante de la retroalimentación. Tiene que ayudar a que los estudiantes aprendan por sí mismos. Porque al final del día no podemos hacer el aprendizaje por ellos. Ellos tienen que aprender solos. Entonces, ahora voy a mostrarles un giro, una rueda de la retroalimentación. Y así es como funciona la evaluación formativa en la sala de clases. Vamos a verlo esto rápido para que ustedes puedan ver los elementos clave de la evaluación afirmativa y dónde es que esto encaja. Entonces, esto está adaptado de un libro que escribí en 2010. La primera pregunta que guía cuál es el loop de retroalimentaciones hacia dónde voy. El profesor tiene que saber a dónde quiere que vayan los estudiantes, qué es lo que tienen que aprender y quién tiene que saber esto. ¿Quién más tiene que saber qué es lo que quieren para los estudiantes, lo que aprendan los estudiantes? Los estudiantes. Recuerdan, ellos son los que están aprendiendo, entonces ellos tienen que aprender. ¿Por qué vino hoy día al colegio? Tengo que entender qué es lo que se supone que tengo que estar aprendiendo. Porque si uno no sabe qué es lo que tiene que estar aprendiendo, entonces el feedback no sirve de nada. Ellos tienen que entender. Y luego, la siguiente pregunta es, ¿a dónde estoy ahora?
El docente tiene que saber qué es lo que están aprendiendo los estudiantes. Entonces, por ejemplo, si uno está enseñando estrategias, lectura, si es que el estudiante está aprendiendo la estrategia o tengo que ayudarlo también. Entonces, ¿dónde estoy ahora? ¿Y quién más tiene que saber esto? El estudiante. Y esa es la clave de la retroalimentación. Entonces, la retroalimentación va a ayudar al estudiante a aprender dónde es que está en su aprendizaje durante, ¿se acuerdan? Mientras están aprendiendo. Y la tercera pregunta es ¿hacia dónde ir después? ¿A dónde me voy después? ¿Qué es lo que hago después? El docente tiene que entender que fue un momento para dar feedback. ¿Y qué es lo que hace el estudiante con ese feedback, con esa retroalimentación? Tienen que utilizarla. Utiliza la retroalimentación porque no sirve de nada la retroalimentación si los estudiantes no la usan. Estas son las tres preguntas. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero que aprendan los estudiantes? ¿Dónde estoy ahora? ¿Y dónde están los estudiantes en este aprendizaje? ¿Han hecho algún progreso en esta lección o no? Y luego, ¿hacia dónde sigo avanzando? Entonces, simplemente vamos a ver esto. Y estas tres preguntas, la idea de estas tres preguntas es poder cerrar la brecha entre donde uno parte con la lección y donde quiere que terminen los estudiantes. Hay una brecha, ¿cierto? Y esto viene de Roy Sadler, que es de Australia, y es toda una idea también en la evaluación formativa, en la brecha entre donde yo partí y donde quiero que vayan mis estudiantes al final. Entonces acá está el ciclo de evaluación formativa. Entonces pueden verse que pudiese hablar español sería mejor con esto, pero voy a ver mi versión en inglés. Entonces toda la idea acá es que esto, lo que está en verde, aquí es hacia dónde voy. Lo que está en celeste es donde estamos ahora. Voy a juntar la evidencia. Y lo que está en amarillo es qué es lo que se viene, pues hacia dónde vamos. ¿Eso lo dije bien? ¿Sí? Qué bueno. Entonces, muy bueno mi español. Entonces, pueden ver cómo es que las metas de aprendizaje y el criterio de éxito llevan todo este ciclo. Entonces, los niños tienen que saber qué es lo que quieren aprender. Y uno tiene que saber si es que están aprendiendo bien. Entienden esto, el criterio de éxito y también las metas de aprendizaje. Ok, tienen que ir al curso Carolina, entonces, si no lo entienden, su curso online, para que lo puedan entender, porque la meta de aprendizaje es qué es lo que va a aprender el estudiante y también el criterio de éxito y cómo voy a saber si han aprendido bien, cuáles son los indicadores que me dicen a mí que están aprendiendo. Ok, entonces, a continuación, el docente, bueno, esto ya lo vimos, lo puedo ver rápido porque ya dije todo esto, pero el docente tiene que saber hacia dónde va y también los estudiantes. Yo sé que mis estudiantes están aprendiendo y yo sabré si es que han aprendido bien, pero lo siguiente, los estudiantes tienen que saber lo mismo. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Sí, entonces los estudiantes tienen que saber, tienen que entender, porque si no entienden qué es lo que uno tiene que estar aprendiendo, uno no les puede dar ningún feedback. Bueno, se puede, pero no va a servir de nada. ¿Ok? Entonces los estudiantes tienen que saber qué es lo que se supone que tengo que aprender y cómo voy a saber si lo aprendí. En cada lección, cada clase. Los estudiantes tienen que saber cuál es el viaje, por qué vinieron a clase hoy día, por qué me molesté en salir de la cama hoy día. Entonces, el docente tiene que buscar esa evidencia. ¿Y cómo sacan evidencia? Como dijo Carlos, no puedo donde Juan y decirle, oye Juan, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? No puedo hacer esto. Entonces, ¿cómo
¿Cómo descubro si es que Juan realmente entendió lo que está leyendo? ¿Qué voy a hacer yo para descifrar si Juan entiende lo que está leyendo? Alguien. En esta mesa, ¿qué voy a hacer? Can you hear me? They're not using a microphone, but I think he said dialogue. Through dialogue. Diálogo. Excelente. Sí, el diálogo. Sí, yo voy a hacerle preguntas al estudiante. ¿Ok? Si no, ¿cómo más voy a entender también si un estudiante de segundo básico está leyendo? Quizás quiero escuchar lo que está leyendo para hacer que lean en voz alta, para poder escucharse, que leen de manera fluida, si es que no leen fluido, si es que se pierden palabras, cuáles son las estrategias que usa el estudiante. Voy a hacer todo esto, voy a escucharlos, voy a mirarlos, voy a hablar con ellos para poder tener ese entendimiento de qué es lo que están haciendo con su lectura. Quizás dibujo un poco, quizás escribo un poco y yo tengo que decidir dónde están ellos en esa etapa del aprendizaje. Y luego, lo que estoy tratando de obtener es evidencia, estas ideas cualitativas también. No es un número, porque un puntaje no me va a decir cuál es la calidad. Yo quiero saber por medio del diálogo, de la observación, de la escritura, qué es lo que dicen los niños, qué es lo que hacen y qué es lo que escriben. Entonces, esto va a externalizar qué es lo que están pensando. Entonces, así yo tengo una idea de lo que están haciendo los niños. Podría avanzar a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí se puede por medio de la observación, diálogo, discusión, cuestionarios, también el trabajo de estudiante, evaluaciones que uno puede tener también el currículum. Todo esto me va a dar la evidencia y luego yo tengo que decidir. No, para atrás, por favor. Muchas gracias. Aquí yo tengo que decidir qué es lo que me está diciendo esta evidencia sobre los estudiantes. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice esta evidencia sobre la matemática de Miguel o cómo lee? Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago algo en la clase, porque yo necesito responder a donde está pensando él para hacer que siga avanzando. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Ok, por lo menos 5 personas que me siguen. Sí. 7, ok, muy bien. Más. Entonces, luego tengo que decidir qué es lo que voy a hacer basándome en la evidencia que tengo y luego tengo que tomar la acción responsiva. Y esto podría ser por medio de distintas estrategias, pero me voy a enfocar en la retroalimentación porque la retroalimentación es una estrategia pedagógica que invita a los estudiantes a participar en esta estrategia. Entonces, ¿qué pasa con el feedback entonces, con la retroalimentación? Acá estoy terminando la lección, aquí está la meta de aprendizaje. ¿Qué es lo que hay entre medio? Entre cuando uno empieza con la clase y donde quiere que terminen los estudios, ¿qué es lo que tenemos? Una brecha. Espero que hayan dicho todos brecha en español. Espero que haya sido eso. Okay, son muy buenos estudiantes. Entonces, acá pueden ver que hay una brecha. Y luego, la retroalimentación los ayuda a cerrar esa brecha. Pero esto invita a los estudiantes a tomar acción. Entonces, hemos visto también esto, como mencionó Carlos, cuáles son los efectos del feedback, de la retroalimentación también, y esto es muy significativo en comparación con muchas otras cosas. ¿Ok? Todos creemos en John Hattie, ¿cierto? Sí, claro que sí. Entonces, nosotros sabemos que esto es una parte muy importante del aprendizaje y es una parte muy importante también del uso de la evaluación, no solamente en el informativo, sino que también en el progresivo. Y vamos a hablar de esto también más adelante.
Si es que tenemos, espero que estemos bien en el tiempo. Entonces, la retroalimentación, no toda la retroalimentación es buena retroalimentación y hay algunos que se trata sobre los estudiantes, donde reciben comentarios buenos o negativos. Esto no es un buen feedback, esto no los va a ayudar a aprender, pero la retroalimentación de calidad se trata de lo que los estudiantes hicieron bien, tratar de llegar a esta meta. En la evaluación progresiva es una meta más larga. En la formativa es de más corto plazo. Entonces es que están alcanzando ese objetivo, dónde están, qué es lo que han hecho bien y al final qué es lo que tienen que hacer para mejorar. Entonces, ahora de nuevo a John Hattie. Estas son las formas inadecuadas de hacer la retroalimentación. Si uno le dice a un estudiante, eres muy buena para contar, Debra. Le dice, bueno, qué bueno, pero uno sabe por qué es bueno para contar. Yo sé, ¿acaso como por qué lo puedo hacer bien? No he aprendido nada. Si no aprendí, excepto que soy buena para contar. Me siento bien. Esas son dos evaluativas. Demasiado general, muy buen trabajo en la pintura, Terry. No es bueno tampoco, porque no aprendí nada. Simplemente me dijeron que mi pintura estaba bien, pero entendí por qué estaba bien, para que yo pueda pensar también en cómo hacer esto en otro momento. No. Y finalmente, cuando está demasiado enfocado en recompensas, por ejemplo, atajaste la pelota, que te mereces una estrella. Y también uno puede decir, bueno, está todo bien, o con las notas. Por ejemplo, yo vengo de una sociedad que está obsesionada con las notas. Los profesores le ponen nota a todo. Y las notas no son una buena retroalimentación. Entonces, tengámoslo claro. Las notas no son una buena retroalimentación. Eso es el final del aprendizaje. La retroalimentación es cómo puedo seguir aprendiendo. Entonces, veamos algunas de las características de la calidad de la retroalimentación. Primero, tiene que estar relacionada a las metas y a los criterios. ¿Qué es lo que están aprendiendo los estudiantes? ¿Cómo sabré si es que han aprendido bien? Entonces, tenemos la retroalimentación que se relaciona a esto. Y la retroalimentación no les da las respuestas correctas. ¿Quién ha hecho el aprendizaje si es que tengo un estudiante que no ha dado la respuesta correcta? ¿Qué es lo que dijo ese niño? Dijo, no me da la respuesta correcta. ¿Quién hace el aprendizaje? Nadie. Yo necesito la respuesta, yo ya la conocía. Y el estudiante no ha podido descifrarla todavía por sí mismo. Y recuerdan cuando hablamos de que son los estudiantes los que hacen el aprendizaje, los que logran el aprendizaje, entonces ellos tienen que ser los que lo logran. Hay que darles alguna ayuda, pero no darles la solución correcta. Se enfoca el aprendizaje y no en el individuo, que ya lo mencionamos, y también tiene que involucrar el pensamiento de los estudiantes. Entonces, Carlos también habló de la importancia de pensar de manera crítica como estudiante, porque si ellos van a competir en el siglo XXI también es importante. Entonces tenemos que lograr que se involucren también. Entre diferenciar qué es lo que está bien y lo que está mal no hace ninguna diferencia. Y finalmente tiene que ser utilizado por los estudiantes. Si uno no les da tiempo para utilizarlo, entonces no hay para qué preocuparse, porque no tiene ni un sentido. Entonces, simplemente veamos esto. ¿Cuáles son las metas, los criterios? Generalmente son las soluciones que se enfocan en el aprendizaje, no en el estudiante. También tienen que utilizar el feedback. Ahora, los estudiantes jóvenes pueden hacer esto. Tenemos que tenerlo claro, que no estamos hablando de estudiantes de universidad, estamos hablando de niños más pequeños que tienen que aprender estas habilidades si es que van a estar bien sofisticados como los niños que tuvieron mayor feedback, pero tienen que involucrarse en este tipo de oportunidades de aprendizaje desde temprana edad. Entonces, si uno piensa también en los que están en segundo básico, entonces claro que los estudiantes pueden recibir y utilizar la retroalimentación. Yo lo he visto muchas veces. Entonces, la retroalimentación tiene que ser descriptiva, puede ser oral, puede ser escrita. Y principalmente a mí me gusta
dar la retroalimentación oral porque es más rápido. Si yo estoy trabajando con este grupo, estoy observando este grupo acá, puedo ver que tienen un problema, yo les puedo decir, ok, veo que han logrado resolver esta parte del problema o esta otra parte del texto, ahora pueden probar esto para poder darles una sugerencia de cómo pueden mejorar. Entonces, cuando uno se encuentra con una parte que no entiende, una oración que no entiende, una palabra que no entiende, pueden tratar de releerla. Recuerdan que esa es una estrategia que utilizamos, probar releyendo, para ver si uno logró entender. Entonces les doy una sugerencia. No les digo, así es como uno debería leerlo. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Entonces voy a darle las sugerencias para que ellos aprendan la estrategia y luego la puedan utilizar por ellos mismos. O podría ser oral, podría ser escrita, perdón. Porque la retroalimentación escrita toma mucho tiempo y generalmente es para los estudiantes más grandes. Los estudiantes más pequeños es con la retroalimentación oral, que es más inmediata. Y para los estudiantes más grandes se les puede dar retroalimentación escrita, pero toma mucho tiempo. Entonces, mientras más retroalimentación se pueda entregar de manera oral, mejor. Pero es descriptiva, que es lo que uno hizo bien, cómo estamos avanzando en esta meta de aprendizaje y qué es lo que tenemos que hacer para mejorar. ¿Entienden? Lo dejamos ya tachado, ¿ok? Bien, entonces tengo muy buenos estudiantes acá, lo puedo ver claramente. Ok, entonces déjenme darles un ejemplo de una clase de ciencias, de lo que significa una retroalimentación positiva. Entonces el docente le dice a los estudiantes, hoy día vamos a seguir aprendiendo acerca de ecosistemas. ¿Cuál es el objetivo del día, el objetivo de aprendizaje? Van a estar aprendiendo sobre los ecosistemas. Si yo soy un estudiante en esa clase, yo sé que voy a aprender sobre ecosistemas y aquí está mi criterio. Pero todavía hay observaciones también y uno va a hacer predicciones sobre los organismos y cómo estos interactúan en el ecosistema. Entonces voy a hacer predicciones sobre la interacción, los organismos también en un ecosistema. ¿Se entiende? Y eso es lo que uno va a estar aprendiendo hoy día. Y el criterio de éxito es que uno hace una predicción y luego se justifica esa predicción. Pero hay más. Hay que asegurarse que la predicción y la justificación están vinculadas. ¿Se entiende? Entonces, si yo soy un niño y yo sé, ok, estoy observando un ecosistema, voy a hacer una predicción y tengo que justificarla, pero también tengo que asegurarme que mi predicción y mi justificación están vinculadas. Miremos un ejemplo de lo que hacen los estudiantes. La respuesta es, yo creo que los grillos se van a morir porque los grillos se mueren con facilidad. ¿Bien? Y esto es de verdad, son respuestas de niños de verdad. Entonces, el profesor o la profesora piensa, bien, esta predicción es razonable, pero la justificación es simplemente una repetición de la predicción y no describe el por qué. ¿Qué retroalimentación le daría a este estudiante? Piense y dígale a la persona del lado.
Volvamos. Muchísimas gracias. Ya, ahora dejamos de hablar. Muchísimas gracias. ¿Quién quiere compartir sus predicciones? ¿Algún voluntario o voluntaria? Excelente, muchas gracias. ¿Qué le dirían a este estudiante? How do they know that crickets die easily? No me llega ese micrófono. No me llega. ¿Alguien más que tenga algo diferente? ¿Otro voluntario? Similarly to what the colleague said. Creo que ahí el niño predice lo que va a ocurrir, pero yo como docente tengo que invitarlo a que me justifique el por qué cree eso. Eso es lo que no está haciendo él. Okay, so say it in the language that you would say to the student. Pretend I'm the student. Yo soy la estudiante, o sea, dígamelo a mí. ¿Cómo me lo diría a mí si yo fuera la estudiante? ¿Por qué cree usted que se mueren con facilidad? Okay, remember you say Recuerden que hay que decir qué se hizo bien y luego cómo mejorar. Intentemos eso de nuevo. ¿Qué hiciste bien? Dime eso. ¿Qué hice bien? Si yo fuera la estudiante, dime qué hice bien. La predicción. you've made a prediction. Muy buena tu predicción, pero mi pregunta es, ¿por qué crees tú que mueren con facilidad? Ahí sí, excelente. No me llega el micrófono de Margaret. No me llega. Margaret, you need to put the microphone closer to you. Thank you. Usted apoya su predicción con la justificación. Puede explicar por qué el grillo se podría morir cuando las plantas se saquen. Entonces, esa es la retroalimentación. Entonces, esto hace que el niño aprenda por sí mismo. Intentémoslo una vez más. Este es otro estudiante. Yo pienso que todas las cosas vivas del terrario se van a morir porque los grillos se comen las plantas vivas y los caracoles se comen las cosas muertas y con el tiempo no va a haber nada que comer. ¿Qué le dirían a este niño? ¿Qué retroalimentación le darían acá? 1 minuto. Díganle al compañero al lado, ¿qué retroalimentación le darían a este niño o niña? Muy bien, paren. Muchas gracias por terminar las conversaciones. Escuchémoslo de alguien, algún voluntario o voluntaria. ¿Qué le dirían a este estudiante? ¿No hay voluntarios? Esta es difícil. ¿No hay voluntarios? Esto es lo que dijo el docente. La predicción es buena y la justificación también está buena, pero quiero animarla a pensar más allá. Esto es lo que está pasando en la cabeza del profesor. Entonces, la profesora dice, muy buen trabajo, pero mira cómo ella lo impulsa. ¿Qué tipo de relación tienen los caracoles y los grillos con las plantas?
Entonces ahí empujamos ese pensamiento un poquito más adelante. No le decimos, sí, bueno, así es porque los caracoles y los grillos con las plantas, etc. Hay que involucrar el pensamiento de los estudiantes. Entonces, ¿quién hace el trabajo acá? El estudiante. Déjenme decirles algo. Cuando yo, antes de irme a Estados Unidos, cuando vivía en Inglaterra, yo era inspectora de escuela, era súper popular, porque iba a la escuela como inspectora, y una cosa que siempre miraba en la sala de clases es quién está haciendo todo el trabajo. ¿Y saben quién era por lo general? El profesor, el docente. Lo mismo en Estados Unidos. Yo voy a las salas de clases. ¿Quién está haciendo todo el trabajo? El profesor. Queremos que los estudiantes estén haciendo gran parte del trabajo. Entonces, este es un ejemplo. Antes de ir al break, les quiero mostrar un video de un docente y quiero que piensen acerca de la retroalimentación de esta docente. Les quiero decir que esta es una escuela en Los Ángeles. Está en un área muy desfavorecida, muy violenta. Hay armas, deportaciones, pobreza. Este estudiante es de cuarto y quiero que escuchen lo que está diciendo esta estudiante. Recuerden quién está haciendo el aprendizaje y el tipo de retroalimentación que está dando el docente. Así que escuchen con cuidado. ¿Qué notan? Si quieren anotar, adelante. ¿Qué es lo que notan acerca de esta retroalimentación de este docente? Veamos el video, por favor. Okay, Angie, what are you working on? Working on my final draft. I want to make it kind of sentence, and I want your feedback. Okay, so do we have our success criteria here, our checklist? What are you looking at right now? What are you focusing on? Are you focusing on punctuation? Are you focusing on grammar? I'm focusing on the sun. Oh, clarity. So you're asking yourself if this is going to make sense to somebody who had no idea. So what do you think so far? I don't know if because I started with 2 questions and then I ended with a period and then I started with another question. I see. So let's read it and see how that makes sense. It says, the world has been taken by trash. What are you willing to do to save our earth? Okay, so let's go back to your original concern. So you're concerned about having 2 questions at the beginning. Well, the question that you have here at the beginning, I wonder why people don't pick the trash up. Well, you're following that up with what? What is this? People may argue that. What is that? That's a counter-argument. That's a counter-argument. So this question, I wonder why people don't pick up trash, is connected to my counter-argument. Is connected to your counter-argument. So it makes sense. Okay, so what's the other question that you feel maybe? I was gonna put right here, after about 33 billion people don't care about the earth, I was gonna put, I wonder why they don't care. And then I was gonna put this one. Oh, I see. And I wanted to know if that was okay to put 2 questions and then a question period, another question. Well, I think that I wonder why they don't care and I wonder why people don't pick up trash. It's connected. It's connected. So is there a way that you think that maybe you can combine those 2 into one so that you don't have 2 questions back to back? Yeah. So can you think about that? Because I wonder why they don't care and I wonder why people don't pick up trash. Are the same. Are connected to each other. So you can definitely think about connecting those 2 so that it's one question, but that has those 2 things, those 2 components that you wanted to make sure that were in there. Okay. Okay, so go ahead and think about how you can do that. Angelica is a very bright and motivated student, and she actually initiated this conference. Muy bien. En las mesas, ¿qué notaron acerca de esa interacción con lo que decían los estudiantes y lo que decía la profesora en términos de la calidad de la retroalimentación? Un par de minutos para que hablen en la mesa entre ustedes. ¿Qué es lo que notaron ustedes de esta estudiante y de esta docente?
Using the checklist to Okay, so please finish your conversations. ¿Cómo vamos con las conversaciones? Thank you for finishing. Muchísimas gracias por terminar sus conversaciones. Gracias. Paren. ¿Quién sigue hablando? Muy bien. Ahora por fin estamos todos en silencio. Siempre es difícil interrumpir las conversaciones de las personas, entonces escuchemos de varias personas. ¿Qué es lo que notaron? Voluntarios. Muchas gracias por compartir. Hola. Bueno, lo primero que comentamos es que ella menciona los criterios al inicio de la conversación. Eso da la impresión de que la niña conoce lo que tiene que hacer y ese es el punto de partida de la conversación que la hace más fluida. También llama la atención el uso de un lenguaje técnico o un metalenguaje donde habla de argumento, contraargumento con la niña de manera también fluida. Asumo que eso viene de la pauta o los criterios que ella tiene al inicio. También llama la atención que la niña es quien hace la retroalimentación. El docente va guiando y va modelando cómo hacer el análisis, pero es el estudiante quien finalmente lo hace en su mayoría. Y eso permite que se haga una retroalimentación de pensamiento visible en el fondo. Gracias. Wonderful. Yeah, perfecto. Yo creo que es muy importante el idioma que han entendido los niños, que están trabajando con argumentos y contraargumentos. Y ella utiliza ese lenguaje. Y esta niña no es una niña que habla inglés como primer idioma. Cuando llegó a kinder no hablaba inglés ella. Así que ha avanzado muchísimo para una niña que va en cuarto. Aprendió a hablar inglés, ha logrado muchas cosas y como dijeron, la conversación es una conversación que están teniendo con esta niña. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué quisieran agregar? ¿Alguien quiere agregar algo más? Nosotros notamos que de alguna manera la profesora empuja hacia un conocimiento más allá de que la niña ya había adquirido o ya había cumplido, de acuerdo a los parámetros, criterios de corrección que ella propia tenía previamente en su poder. La profesora le hace, ella ante una duda, la profesora la empuja a resolver su propia duda, guiándola con algunas contrapreguntas. Por ejemplo, la niña estaba insegura si podía terminar su composición con dos preguntas. Y la profesora le pregunta, la empuja hacia tomar una decisión propia, preguntándole, ¿será posible combinar ambas? ¿Ya? A través de esa propia pregunta o a través de ese propio desafío que le lanza, la niña es capaz de ir más allá de lo meramente propuesto por el profesor. No solamente satisfacer la tarea, sino ir más allá, desarrollar una zona más allá de lo estrictamente propuesto. Esa es nuestra observación. Yes, thank you. Muchísimas gracias, excelente. Ella está involucrando el pensamiento de los estudiantes. La pregunta, si él tiene una pregunta, entonces, ¿cuál es lo que está haciendo el estudiante? ¿Qué es lo que pasa si está pensando en la pregunta, está evaluando su propio trabajo, está prestando atención y está pensando
¿Qué es lo que se está haciendo? Puedo hacer esto está bien. Y luego, ¿qué es lo que hace ella? Yo estaba en la sala de clase, estaba viendo esto, y cuando la niña dijo, me gustaría recibir su feedback, yo casi me caí. Me podía creer. Yo dije, oh, por Dios, quiero que todos los niños en Estados Unidos y en Chile hagan a sus profesores esa pregunta, que les pidan retroalimentación cuando están en educación básica. Entonces, esto realmente pasa, porque el profesor dijo, bueno, sí, no le dijo cómo lo puede escribir, sino que le dio acá 2 ideas y cómo se pueden combinar para una oración, para que el niño tenga que hacer el trabajo. ¿Tenemos alguien más? ¿Alguien más que quisiera añadir algo? Que sea algo más corto, puede ser un poquito más corto para que también después la persona que está ahí atrás pueda añadir algo. Oh, ya tenemos 3 personas que les gusta también compartir todo. ¿Ok? Por favor, avance. Bueno, con nuestra mesa de trabajo indicamos lo siguiente. Primero, la docente lo que vio fueron los criterios de éxito. Se focalizó entonces en el trabajo de la alumna. Segundo, se trabajó con una evidencia, que era el mismo cuaderno donde estaba el texto. Idea 3, el trabajo fue desarrollado por la alumna y entonces nosotros en base a eso dijimos, claro, en este ejemplo se cumple el ciclo de evaluación formativa que habíamos visto hace unos minutos. El trabajo está desarrollado entonces netamente por el alumno y el profesor es quien guía a través de preguntas, de contrapreguntas, de preguntas indirectas, el trabajo y está modelando entonces el producto que está haciendo en este caso el estudiante. Gracias. Excelente, sí. Esto está muy bien. Estos son muy buenos comentarios los que están haciendo. Mucho mejor que los docentes en Estados Unidos. Mucho mejor. Carlos está orgulloso. Ok, hay otra mesa atrás. Ellos también quieren compartir. What I was going to say. Que finalmente uno tiende a darle la respuesta. Entonces me llamó mucho la atención que la niña insistía como que le diera la respuesta, pero ella en 3 oportunidades no se la dio. Y eso nos llamó mucho la atención porque uno tiende en general a la segunda intento ya darle una respuesta al niño. Entonces eso yo creo que es importante destacarlo en la docente. Ella hizo que la niña haga el trabajo. Y eso es muy importante, tener esta idea en el feedback, en la retroalimentación, esta sugerencia. Ahora, muy buenos comentarios, son muy buenos comentarios. Yo estoy segura que las demás personas también están de acuerdo con respecto a lo que vieron en el video. Ahora, déjenme pedirles que reflexionemos un poco. Todos lo mencionamos, pero ¿vieron cuánto tiempo se sentó la profesora con la estudiante? ¿Qué es lo que piensan ustedes con respecto a la gestión de la clase? ¿Qué significa con respecto a la cultura de la sala de clases? Si uno puede pensar en eso, pensemos en eso. ¿Cuál es la gestión de la clase? Porque ella tiene 30 niños en la clase. Y yo estaba ahí. No hablar, sino que pensar. Yo hablo, ustedes piensen. Yo solía ser una directora de colegio y docente, así que entonces tengo ya el comportamiento de la directora. Cállense porque yo voy a hablar. Es una broma, una broma. Entonces, yo estaba en esta sala de clases y este es el tipo de estudiante que mucha gente va a pensar, vienen de familias tan pobres, tienen vidas muy terribles, tienen tanto impacto en sus vidas, no pueden aprender. Pero mire lo que puede hacer ese estudiante y les puedo decir
que cada estudiante, durante toda esa hora, esa clase, cada estudiante estaba trabajando en la tarea. Y lo que estaba mencionando antes Carlos, en involucrar a los estudiantes en el aprendizaje, motivarlos, que ellos quieran venir a clases, que estén interesados, que estén involucrados, que estén en alto nivel, que sea con un desafío, que el idioma también haga que piensen. Eso tiene que tener un muy buen nivel. Entonces, piensen en esto cuando piensan en sus propias clases o las clases en sus colegios, donde ustedes trabajan. Es muy importante. Esta es la naturaleza de la cultura también y la gestión. Yo he estado en escuelas en Chile. Los estudiantes quieren aprender, yo lo he visto. Pero ¿cómo es que el docente se hace el tiempo, está con cada estudiante para realmente darle esa retroalimentación oral? Quiero poner el resto del video y luego vamos a tomar un break. Y qué es lo que la profesora dice en la cámara, porque así es como ella está utilizando la información de estas conversaciones de manera formativa. Así que pongan atención a lo que dice, qué es lo que va a hacer en la próxima clase. Muchas gracias. As a springboard so that she knew exactly what she wanted our conference to focus on, which she stated was clarity. We talked about combining sentences, but because of this conference and other conferences, I realized that a next step for the entire class would be a mini lesson on clarity and fleshing out clarity, providing some criteria for how they can make their writing clear. Entonces ven que ella tiene evidencia de las conversaciones, los diálogos con los estudiantes y decide, bueno, tengo que profundizar más, tener más claridad, necesitan tener más criterios para ayudarlos con la claridad. Entonces ella utilizó eso para poder informar lo que hizo como docente. ¿Ok? Ok, a 3 personas les parece bien. Muy bien. Ok, hay más gente que está de acuerdo con eso. Excelente. Entonces, tomémonos un break. ¿Hasta qué hora? Carolina, ¿hasta las 11:15? Ok, hasta las 11:15. ¿Pueden estar sentados, listos para empezar a las 11:15? Muchas gracias. Gracias.